Arturo Estrada es un hombre de convicciones a las que no ha traicionado. Cree en el poder transformador del arte y en la necesidad de que éste llegue a la gente en todos los lugares de nuestra patria. Nació en Panindícuaro, una pequeña población de Michoacán, donde aprendió a dibujar para recrear la realidad e inventar nuevos mundos. Su talento para manejar los lápices de colores llamó la atención de sus maestros y sus familiares, que decidieron enviarlo a México para que pudiera canalizar su gusto por el dibujo y su pasión por el arte. Entra a estudiar a la entonces Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, donde conoce a Frida Kahlo, que habrá de ser su maestra y una de las personas que más influyó en su pintura. No se puede dejar de mencionar que también recibió las enseñanzas de los grandes de la pintura mexicana de mediados del siglo pasado: José Chávez Morado, Diego Rivera, Francisco Zúñiga y tantos otros que marcaron su vida y la de muchos otros artistas plásticos mexicanos. Le invito a conocer más de la vida del pintor y muralista Arturo Estrada. Arturo Estrada Hernández descubrió desde muy niño en Panindícuaro, Michoacán, que tenía talento para dibujar. Llegado el momento, viajó a la capital, el sueño de aquellos que anhelan cosas grandes. Vivió con algunos familiares y estudió pintura en La Esmeralda, donde fue alumno de Frida Kahlo y llegó a formar parte del grupo conocido como Los Fridos. Aprendió de Frida, de José Chávez Morado, de Francisco Zúñiga y Diego Rivera, entre otros artistas de la época. Pintó su primer mural con Frida Kahlo y trabajó también con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Formó parte del Salón de la Plástica Mexicana. Arturo Estrada Hernández fue alumno, maestro y llegó a ser director de La Esmeralda. Sus murales están en el Museo de Antropología, en edificios públicos de la Ciudad de México y de diferentes estados de la República y en algunas estaciones del metro. Su obra de caballete, de fuerte contenido social, ha sido expuesta en galerías de Rusia, China, Polonia, Rumania, Alemania y Francia, y forma parte de las colecciones de los museos de arte moderno, del Palacio de Bellas Artes, del Museo Universitario de Ciencias y Artes de la UNAM, por mencionar algunos de ellos, y también en colecciones particulares. A lo largo de su carrera de más de medio siglo, ha sido congruente con la idea de que el arte es para el pueblo y a él ha dedicado su obra. Conocí a Orozco pintando en el colegio, el edificio de Justicia, estaba pintando ahí. A Diego estaba pintando el tianguis de allá de Tlatelolco, sí. Y así conocí a muchos pintores. Arturo Estrada recibe sus primeras lecciones de dibujo en su pueblo natal. Su maestro era un hábil artesano, un imaginero que le enseñó a copiar paisajes de revistas, a mezclar colores y a tallar la madera. Larga se le hacía la mañana para llegar al taller y seguir aprendiendo y practicando. Con esos conocimientos empezó a hacer pinturas por todo el pueblo, que lo conocía como un pequeño artista, muy prometedor, por cierto. Nací en un pueblo de Michoacán llamado Panindícuaro, que quiere decir lugar de ofrendas. Desde muy niño yo manifesté esta aptitud para dibujar. En la escuela siempre era el primero cuando había esta sesión de dibujo, siempre era sobresaliente, pero también en el pueblo había un escultor imaginero, hacía santos. Y pues yo me acuerdo, desde la primaria, en la tarde, bueno, iba a la escuela todo el día, pero en la mañana iba algunas veces y otras en la tarde al taller del maestro. Entonces hizo la prueba de a ver cómo dibujo y si podía. Y pues ya me dice, sí puedes, pues entonces me dio luego lo que yo hice. Fíjate cómo voy tallando esta madera de patol, colorín, muy suave. Y por ahí empecé a hacer figuras de colorín. Y luego, ya que se dio cuenta de eso, dice, no, pues a ver, ahora en dibujo. Era un taller pues primitivo, porque también allí nos enseñaba a hacer colores, a molerlos. Entonces también por ahí a ver ahora cómo pinta esta esquina del pueblo, a ver cómo es. Y por ahí empecé y pinté gran parte del pueblo, y luego también, no del natural nunca, siempre traía imágenes de revistas
de paisajes, pero nada de pintura europea ni nada, no conocía nada, nada más de las bonitas imágenes que él podía conseguir, sí, y hasta ahí. Eso fue el principio. Y desde allí ya empecé a ser realmente muy conocido dentro de la escuela. Pero luego mi papá tenía un hermano en México, aquí en la Ciudad de México. Entonces que llega en ese momento y dice, ah, caray, mira qué bonitos dibujos. Y pues iba a salir la primaria, a salir de la primaria. No, pues este muchacho hay que llevarlo para México, allá que se vaya con mi familia y allá lo buscamos la forma en que se siga desarrollando. Y fue así como yo pude venir a México. Y pues en México llegué a conocer primero la ciudad y luego buscando en la ciudad que encuentro la escuela de pintura, escultura La Esmeralda. ¿La Esmeralda? Sí. Arturo Estrada viaja a México con unas ganas enormes de aprender y llega a La Esmeralda, donde una maestra habrá de marcarlo para toda la vida. La disciplina, el manejo del color, el realismo y el arte de Frida Kahlo habrán de convertirse en sus más grandes influencias. Era un solar, un solar y adentro había unos muchachos dibujando y pintando. Y era todo, y un cuartito que era la oficina. Pero lo importante es que daban todo, te daban colores, te enseñaban a molerlos, te daban todo. Y por eso, pues yo dije, aquí me quedo un rato mientras se busca. Mis padres tenían que fuera a la academia, pero no habían, y me quedé ahí. Ya después de un tiempo que la escuela se transformó cuando llega Frida Kahlo. Cambió la fachada, se volvió más escuela, más seria. Y nada menos con un plan de trabajo aprobado por Educación Pública. Todo un plan. Y los grandes maestros que entonces ya habían estado en Europa, ahí estaba Diego Rivera, estaba Cantú, estaba Zúñiga, estaban otros artistas muy famosos, ya, Orozco Romero, y ahí me quedé. Y Frida Kahlo, cuando llego a La Esmeralda, bueno, la maestra fue tan especial en ese sentido, que me daba colores, me daba libros. Me acuerdo que me dio un libro de Erich Fromm, Crisis Sexual, me dio otro. Bueno, platicaba ahí con los muchachos y con las otras amigas pintoras de su época que iban a verla. Pero siempre tuvo un cuidado por mí muy especial Frida Kahlo. Tengo por ahí retratos donde me regala su retrato, por ahí la tengo, y me dicen una tarjeta para su primer cuadro con el cariño de Frida. Por ahí la tengo y lo guardo muy bien esa foto. En fin, desde ahí comienza una amistad muy grande. Pues salí de la escuela, yo seguí frecuentándola y es muy difícil en aquella época, pues sí, fue el primero que salí de La Esmeralda, no había plazas. Entonces ella se dio cuenta de eso porque resulta que yo le pregunté, no, pues mi familia pasó esto, se quedó en la calle porque mi papá era curtidor zapatero y se inundó el pueblo y perdió todo. Y dice, no te preocupes. Entonces lo que yo pintaba, ella me lo empezó a vender, muchos cuadritos. Cuando ya no pudo seguir yendo a La Esmeralda, entonces fuimos a su taller, a su casa en Coyoacán, el jardín de su casa, yo allí lo pinté. Sí, allá está arriba este cuadro. Y desde ahí ya los muchachos no iban a Coyoacán porque pues era muy lejos. Y eso que la escuela nos daba el pasaje de ida y vuelta. Creo que nos daba 25 centavos, nos daban para todas las semanas 50 centavos, algo así, que costaba en tren muy fácilmente. Bueno, pero nada más éramos 8 alumnos
y nada más los 4, que por nuestro amor y entusiasmo de estar con la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo, bueno, estábamos apantallados y nos pusieron los fríos. Porque nada más, en todo el tiempo que estuvo de Frida Kahlo, ya no quiso nadie ir allá a Coyoacán. Bajo la tutela de Frida Kahlo, Arturo Estrada conoce a José Clemente Orozco, Diego Rivera y otros pintores que empezaban a ocupar un lugar de privilegio en el mundo de la plástica mexicana, sobre todo en el muralismo. Ganarse la vida en aquellos tiempos no era fácil y había que participar en concursos para hacerse de un nombre y, si era posible, de algunos pesos. Conocí a Orozco pintando el colegio, el edificio de justicia, estaba pintando ahí. A Diego estaba pintando el tianguis de allá de Tlatelolco, sí. Y así conocí a muchos pintores y ya sabía, bueno, como tenía contacto en la escuela y tomaba su clase de pintura mural, él hablaba también de la pintura muralista social, no académica, que tenía que decorar las paredes de la gente que podía comprarlo. Desde ahí empieza ya la cosa, ¿no? Ay, pues yo dije, no, pues está difícil. Y bueno, mi mercado, ellos tienen fama ya mundial, pero pues uno necesita tiempo. Pues de todos modos yo lo seguí. Y así, participando ya en los concursos que había dentro de la academia, por ejemplo, San Carlos en 1948 hizo un evento que para conmemorar el centenario de la muerte de los niños héroes, invitaron a todos los artistas de las escuelas de arte de ese momento. Y ahí está ese recuerdo de donde la foto, donde ella está viendo mi cuadro que quedó en segundo lugar. Y ella es una expresión que tiene, dice, Guarito Estrada, lo robaron, usted merecía el primer premio. y pues esa imagen se quedó, yo no sé quién la sacaría, pero ahí me la trajeron. Arturo Estrada aprendió de los grandes las técnicas para destacar en el mundo de la plástica y los fundamentos sociales del movimiento muralista. Había que hacer arte para el pueblo y recrear la historia para que el pueblo la conociera. Los muralistas abrevaban de la historia patria, recorrían los lugares en los que habitaron los pueblos originarios para conocer su cosmogonía y su arte. Esa fue sin duda una de las grandes lecciones que recibió Arturo Estrada de Diego Rivera. Empecé con el maestro Diego aprendiendo más que nada composición en pintura mural. En un tiempo estuvo en la Esmeralda, pero luego ya en 45 sí se fue al Colegio Nacional y allá continuó hablando de la pintura mural desde la época prehispánica. Y no solamente en las conferencias, sino que llegué a ir toda la Esmeralda a pláticas a Teotihuacán. Estaba Noguera, ella se me olvida el otro, que acababan de descubrir los frescos de Tecoyotitla, el Tlalocan famoso. En ese momento nos lleva a la escuela y el maestro nos explica pues la belleza y la trascendencia de ese descubrimiento de pintura mural. Y ahí eso no se me olvida que decía, no, era una cosa ritual. Y hasta la argamasa tenía sangre humana, era un ritual pues dedicarse a la pintura mural. Y yo decía, ay, caray, pues está re difícil pintar. Así fue, fui 2 veces en el momento en que era maestro todavía de la Esmeralda, el maestro Diego, y claro, ya uno por su cuenta, pues yo tuve ya oportunidad de interesarme, a conocer mis orígenes y llegué a ir a Teotihuacán muchas veces. Después de que salí de la escuela, Frida Kahlo nos consiguió la manera de ir a Yucatán. Anduve, se acababa de descubrir allí muchas cosas bonitas en Uxmal, dormía con los arqueólogos, estaba don Alberto Ruz todavía allí trabajando y otro muchacho muy joven de Campeche, de la isla de Jaina. Y estaba ahí los 3 periodos
estábamos allí trabajando y hice varios trabajos allí. Inclusive yo hice una ilustración para el Museo de Mérida cuando lo dirigía un señor Erosa Peniche. Me acuerdo que me dice, no, yo quiero que me hagas un dibujo del juego de pelota, y me dijo la sección que quería y se lo hice, y me acuerdo que me pagó 50 pesos, que fue una gran fortuna para mí. Convencido de que los fundamentos de la llamada Escuela Mexicana de Pintura, aunque algunos no coincidan con el término, Arturo Estrada sigue los pasos de sus maestros Frida Kahlo, Diego Rivera y José Clemente Orozco, y con ellos pinta sus primeros murales. Con Frida Kahlo vuelvo a pintar en la Casa de la Mujer en Coyoacán. Y ahí pintamos la vida de las lavanderas. Posteriormente, ya se dio cuenta, salió de la escuela, no había trabajo ni plazas de maestro, porque así salí, que yo podía enseñar, no había plazas. Entonces ella consiguió con su amigo Saldaña Galván el Hotel Posada del Sol, y que nos pone un tema, pero que lo desobedecimos totalmente, cada quien hizo lo que quiera y quedamos sin trabajo. No acabamos de pintar la famosa sala de banquetes matrimoniales. Ya después, pues ahí en el ambiente buscando, después supe que Orozco hacía un mural en la escuela normal y yo fui a pedir trabajo y me dio trabajo, trabajé con él. Los muchachos que trabajábamos eran de la Esmeralda y se lo hicimos, él nada más llegaba a dirigir. Subía unos 20 metros de altura en una superficie cóncava. Era muy cuidadoso y nos costó mucho primero hacer el dibujo y luego pues cambiar tonos de colores, fue más fácil, y fue donde primeramente se utiliza ya una aplicación de metal que se incrusta en el mural. Así está la pintura mural de allá. Es el más grande mural de entonces en el teatro al aire libre de la Escuela Normal. Esa fue ya mi primera experiencia ya siendo ayudante de un gran maestro. Después ya en la Ciudad Universitaria con el maestro Diego, también muchos muchachos de la Esmeralda y San Carlos fuimos a hacerle, él nada más llegaba a dirigir y sobre los taludes, él iba dirigiendo, hicimos el dibujo que ya tenía previamente estudiado, ¿no? Y así lo que hay que corregir, volver, quitar, poner. Bueno, era fantástico el maestro porque por medio de un micrófono nos daba orden. Mover tantos centímetros la figura derecha de lo que nada más alcanzamos, decoramos y pintamos, dejamos trazado todo, parte, casi la mitad del estadio de la Ciudad Universitaria. Pero nada más se pintó el escudo de la Ciudad Universitaria. Hasta allí. Con Diego Rivera trabajó en el Museo Anahuacalli y en el Estadio de Ciudad Universitaria. Con Orozco en el mural de la Escuela Normal. Y asistió a Juan O'Gorman en la elaboración del mosaico El aire en la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Fue en la década de los 60 cuando pintó su mural La Juventud de San Luis Potosí y La Revolución en la Casa de la Juventud. Después hizo el tríptico de la Independencia en Cuautla y algunos murales del Museo de Arte Moderno, sin olvidar su mural Medicina Tradicional y Medicina Contemporánea en la estación del metro Centro Médico. Si bien destaca como muralista, su obra de caballete le ha llevado a las más diversas galerías del mundo. Mucha de su obra de mediano formato fue expuesta en 2011 en el Salón de la Plástica Mexicana, al que lo introdujo Diego Rivera. Entré ya mucho tiempo después de que lo habían formado, porque, pues, por concurso y invitación. Sé que se formó para fomentar, pues, ayudar a los artistas como salón de ventas libres. Okay. Por medio de un patronato se dirigía ahí este salón y sí fomentaban la venta. Pues la verdad es que yo no tuve esa oportunidad y estaba muy bien organizado. El ayudante, Bellas Artes, ayudaba,
prestando el local, no había presupuesto. Y pues yo no sé cómo se mantendría eso. Pedí al maestro Diego que me presentara para ver si podía entrar, y él me hizo la presentación y se hizo una exposición con el fin de nuevos miembros. Y es ahí donde Diego Rivera me presenta como artista. Me dice, bueno, pues trae a ver cómo has evolucionado, trae mi pintura, y le llevé unos cuadros. Entre ellos acaba de pintar en 54, había pintado a la maestra Frida muerta. Le llevé como 5 cuadros. Bueno, eran, pues sí, siguiendo la escuela de la maestra Frida, el retrato de mi madre y otros retratos y paisajes. Y al llegar a Frida, que llora el maestro. Y dice, ay, ay, ay. Es que le conmovió mucho la muerte de la maestra Frida. Cuando yo muera, me pintas igual que Frida. Y pues yo, claro que sí. Y escribió muy bonito, por ahí tengo el escrito que me hizo él, del maestro Diego, para ser miembro del Salón de la Plástica Mexicana. Después de que se murió Frida, yo sigo continuando trabajando, pido trabajo allá con el maestro Diego en su estudio en San Ángel, y me deja trabajar con él en su estudio. Pero yo le dije, maestro, yo vengo, sí quiero estar aquí con usted para ver cómo va desarrollando toda su obra, pero quiero hacer un retrato. Bueno, pues cómo no. Me dio permiso de que yo lo retratara. Lo voy a pintar a usted, pero primero voy a hacer un apunte donde está usted dibujando a la señora Olmedo. Sí, haz lo que quieras. Sí, le hice. A él está en su estudio dibujando a la señora Olmedo. Y luego, ya que lo hice eso, y por cierto que hice una litografía de eso porque yo trataba de que conocieran el estudio de del maestro Diego. Después le dije, le voy a hacer un retrato. Sí, cómo no, dice. El asunto es que, yo me acuerdo muy bien, tienes que venir temprano, a las 7. Ay, pues tan lejos. Yo vivía, ¿dónde? Ya estaba en Santo Domingo, vivía allá atrás de Santo Domingo, en República de Chile. Ay, hasta allá. Y empecé a tratarlo, a pintarlo. Y luego ya cuando lo iba a empezar a pintar, que me dicen, espérate, fíjate que tuve indicaciones de él así muy particulares. Tienes que borrarlo, está descentrado. Ahí me dio unas clases, bórralo y vuelvo a hacer. Pero me sentí con un aliento así que tremendo que él hubiera, porque él pues, se dedicaba a su trabajo y yo dije... Pero pues lo llevaba de la mano, qué maravilla, qué suerte, ¿no? Entonces me corrigió el dibujo, que por ahí tengo la foto, que no sé quién lo tendrá. Y lo pinté a él vivo. Suelen ser los críticos de arte los que definen la pintura de los artistas. Describen las influencias, especifican el tipo de colores que usan, la temática que les es afín, los estilos, el tipo de trazo en cada obra, y los clasifican en escuelas o tendencias que a veces poco o nada tienen que ver con la opinión del artista. Para no caer en esto, preguntamos a Arturo Estrada cómo define su pintura. Es de tipo nacionalista, realista, mexicana. Consolido el sentido nacionalista del arte de México por medio de la pintura de caballete y en la pintura mural, porque todos los murales que he hecho han sido con tema de tipo regional donde están hechos. Por ejemplo, aquí en México, en el edificio de comunicaciones, trabajaba en ese momento con O'Gorman mosaico de piedra. Tenía que seguir el lineamiento de su decoración y me tocó a mí, de sus ayudantes, que decorara el mural de más de 100 metros cuadrados mosaico de piedra con el tema del aire,
pero yo me basé en un dibujo prehispánico y eso fue lo que está hecho ahí. A pesar de que estuve en Europa con grandes artistas, pero volví y me consolidé. Hay un libro que escribió Raquel Tibol que se llama Arturo Estrada y los caminos en el arte. Me enojé con ella porque le dije, bueno, me pregunta, bueno, ¿qué fue tu mensaje ya al final? Le dije que México, el motivo por el que yo fui fue a pintar, bueno, estuve conociendo el desarrollo del arte en México, pero yo llegué más, descubrí que debo seguir pintando al pueblo de México, eso fue, ¿sí? En todos los aspectos, y eso es lo que he hecho, a mi manera. Antes de llegar a la plástica, fui miembro del Salón del Frente Nacional de Artes Plásticas, y como ya empezaba yo a destacar, no era miembro nada más del egresado de la escuela, entonces me invitaron a ser miembro de ese Frente Nacional de Artes Plásticas y mi obra participó en las primeras exposiciones del arte mexicano que se hicieron en Pekín, en la Unión Soviética, en muchas partes importantes, y tengo los catálogos con las fotos de los cuadros que envié. Y ya, pues después ya he participado. Pero eso fue antes de entrar a la plástica mexicana. Arturo Estrada es un pintor que no ha claudicado, y aunque la crítica le fuera adversa, siguió aferrado a los principios que regían la pintura de sus maestros. Una pintura que recreaba la historia patria para que el pueblo abrevara en ella y disfrutara de un arte sin afectaciones ni influencias extranjerizantes. Arturo Estrada es un hombre que agradece haber llegado a la Esmeralda, donde aprendió de los grandes y con los grandes. Durante muchos años dio clases en ella e incluso llegó a ser su director. Agradezco su atención y lo invito para que nos acompañe la próxima semana en una emisión más donde conoceremos, en corto, a otro personaje que con su trabajo contribuye a mover a México.